Y eso, wow, es que yo te lo estoy diciendo así, pero yo me estoy remontando a ese momento. Y todo lo que ahora se conoce como team building, eh, dinámicas grupales, todos esos términos que ahora se conocen surgen de ahí. De esa organización salieron mucha gente. De hecho, García Jogando y Eduardo Aibar estuvieron conmigo por allá, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y también participando de los programas internacionales, de los programas de intercambio cultural. Pero ahí debo reconocer al, al director de esa organización, cuando yo estuve por ahí, que es el licenciado Andrés Fortunato, Sí, sí. también a Calis Malayón, que seguimos en contacto y fue una de mis mentoras incluso en el branch internacional. A Marily Soler, Marisol Báez, Teresa Tirado, que también fue cruz rojista y fue parte del branch internacional. Mientras yo estuve allá, ella también participó del branch como empleada allá. Y bueno, te puedo mencionar, así que recuerde a esas personas. Una joven que yo tuve una relación muy corta de eso de intercambio cultural, que tuvo antes que Calisma, que se llamó Melida Lugo. Fue breve, pero ya con Calisma, Amarilis, sí ya tuvimos una relación más estrecha. Que era totalmente diferente a lo que se hacía en la Estepa de las Flores, quedemos claros, ¿eh? Totalmente, Era, totalmente. Estaba más alineado con lo que hacía Juventud, pero era totalmente diferente porque aquí la YMCA o la Asociación Cristiana de Jóvenes lo que buscaba era crear un verdadero liderazgo en los jóvenes, que los jóvenes pudiéramos desarrollar esas habilidades de interactuar con la gente, integrar, formar comunidades, formar equipos, trabajar en equipos. eh, o sea, era todo esa formación de tu poder mover masa basado en un liderazgo y carisma. No wow. obligado, sino la gente te va a seguir por lo que tú provocas en ellos, porque quieren imitarte en las cosas que tú estás haciendo. ¿Estuviste en alguno de los campamentos aquí en los Estados Unidos? Aquí en República Dominicana participé en el Pinápolis, que estuve en Bonao, ya no existe. Y en Estados Unidos, claro, yo estuve en mi primer campamento cerca del año 97, 96, 97, fue en Ohio. Posterior a Ohio, yo estuve en Vermont, campamento que se especializaba en equitación para chicas, o sea, enseñarle a montar caballos de paso fino a jóvenes entre 8 y 15 años, o sea, para jóvenes adolescentes, Yo, niñas y jóvenes adolescentes. También estuve en un campamento en Virginia, en donde ese campamento tenía la base de todo lo que era bueno, uno de los programas era el modelo de las Naciones Unidas, y se enfocaba más a emprendedurismo, negocio, eh, diseñar, legislar por hacer leyes que favorecieran todo lo que es la sociedad, siempre en beneficio de la sociedad. Eh, Era un campamento que su base era musulmana, también su alimentación, y para mí fue también súper, súper maravilloso porque ahí no sé, yo no estaba acostumbrado a comer solamente asuntos, es muy fácil decir vegetariano, pero ellos eran veganos, vegetarianos, o sea, eso era full, y ahí pude pues integrarme, no a toda su alimentación, pero comí y conocí de los alimentos
de todas las partes del mundo que se cocinan de esa manera. Crudo, cocinado, de todas formas. ¿De Luego qué edad también estuve, estamos hablando en sí, todo ese proceso? ¿Qué edad tú tenías dentro de ese proceso, Misael? a algunos 20, de 23 a 25 años, 22 a 25 años más o menos. ¿Y pudiste lidiar bien con todas estas situaciones juntas a esa edad que no es tan fácil, ¿eh? Ya hemos Bueno, hablado sí, de una situación, no estamos hablando de situaciones graves, pero sí estamos hablando de ir a docencia, ir a otro país, conocer otra cultura. ¿Cómo asimiló ese Misael joven toda esa información de tantas cosas a esa edad? bueno, cuando eh, yo hablo desde mi punto, Ujú. yo tenía y sigo teniendo sed de aprendizaje. Lo primero que hay que reconocer la base que ya yo traía de Cruz Roja. Esa base me sirvió para yo seguir creciendo y me ha servido en la actualidad. Entonces, todos esos conocimientos que yo adquirí en la Estepa de las Flores, ese liderazgo que desarrollé en Juventud, en Socorro, como instructor, con las brigadas educativas, me sirvieron como carta de presentación para yo entonces comenzar a hacer un nuevo recorrido con YMCA y en esos campamentos específicos. Entonces, como mi mentalidad estaba en aprender y aprovechar al máximo cada oportunidad que la vida me presentaba, para mí eran retos, pero unos retos que al mismo tiempo me servían de combustible, me apasionaba, me hacía sentir que era la oportunidad que yo tenía, porque yo vengo de una familia humilde que para pagar todo eso que yo hice costaría mucho dinero. Entonces, yo comencé a usar el marketing que aprendí, iba aprendiendo, comencé a implementarlo en mí mismo como marca personal. Y ese marketing que no solamente se aplicaba a la parte comercial, sino a las organizaciones sin fines de lucro para las que trabajé, como es YMCA, World Vision, la misma Estepa de las Flores, me sirvieron de plataforma para yo poner en ejecución todo eso. Yo no tenía homesick o no me daba depresión por estar lejos de mi país, porque yo estaba enfocado. Y al momento de que yo no podía comer lo que se cocinaba, yo buscaba alternativas. Por ejemplo, yo estuve bebiendo, ahí aprendí a beber leche de almendra y de soya y comer muchas frutas. Entonces mi organismo, que conocía la manzana, la pera, la ciruela, etcétera, pues comía eso y probaba aquella que no conocía. Una de las cosas que más me chocó en ese campamento fue que todo era casi con mucho picante. La comida que se hacía era mucho picante. Y para mí en ese momento, eso era, ya tú sabes, cuesta arriba. Entonces yo optaba por comer ensaladas conocidas, de elementos conocidos, frutas y beber mucha agua y leche. Hasta la fecha es la leche que consumo. Muy buena, por cierto. Yo también la consumo. Sí, ¿Qué hace más, Misael, después? Porque seguro que tú tomaste un tiempo en la Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Qué tiempo duraste ahí? sí. Yo estuve ahí como hasta el 2000, entre 2009, no, a 2007, 2008. Duré, porque fueron como intermitencias. Yo estuve en los programas de intercambio desde el 97 al 2001. Pero luego en la asociación específicamente yo estuve como 2004, 2004 al 2007 más o menos. No recuerdo bien ahora, porque luego yo entonces comencé a reclutar de manera independiente como Misael Ventura y tuve un periodo reclutando jóvenes para enviarlos a Estados Unidos durante las vacaciones de verano. Y posterior a eso, entonces, seguí el mundo ya de los organismos internacionales y pasé en el 2009, 2010 a dirigir un programa que era para jóvenes emprendedores en República Dominicana.
auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, en ese programa yo era asesor yo le tenía asesor de negocio, asesor de marketing, y es que el programa tenía tres pilares. Uno era la formación, se le enseñaba a los jóvenes todo lo que era el tema de emprendedurismo, desde la idea de un negocio, la implementación y la parte de desarrollo del negocio, o ya un negocio en funcionamiento, en crecimiento. Luego venía la parte de asesorar a ese joven en el plan de negocio, o sea, hacer el plan de negocio, ya sea una idea, una implementación o un negocio que ya está funcionando, a aumentar sus ventas o aumentar sus ventas, porque eso es lo que se buscaba. Entonces, mi área era precisamente esa, de tener varios asesores que estaban bajo mi responsabilidad para que le ayudaran o acompañaran a esos jóvenes en diseñar el plan de negocio, implementarlo, y yo me encargaba de los negocios que ya estaban en funcionamiento, potencializarlo. Entonces, ahí una vez más apliqué mis conocimientos como licenciado en mercadeo, en donde comencé a apasionarme de verdad por el marketing, porque podía ver lo que una idea se convertía en un negocio y cómo ese negocio entonces se escalaba a ser un negocio productivo. Ahí tuve 2 años y posteriormente a eso entonces vuelvo otra vez y conecto con los asuntos humanitarios. Y es cuando me contratan la World Vision o Visión Mundial, que es una organización humanitaria que trabaja en la protección de la niñez a nivel mundial. Yo pertenecía al capítulo República Dominicana, en donde yo fui coordinador de asuntos humanitarios y emergencia y seguridad corporativa. Entonces ahí ya el foco o el enfoque eran las emergencias, pero para los niños, porque es una organización que recibe fondos para niños de escasos recursos en la República Dominicana. O al momento, hasta ese momento, no sé si ha cambiado, pero hasta ese momento era así. Entonces, habían diferentes PDA o programas de desarrollo, como yo le llamaba en ese entonces, que también han cambiado los nombres, en donde por sectores específicos donde los niveles de pobreza eran mayores, se le enseñaba música, se le enseñaba un oficio a los jóvenes y a los niños se le verificaba o se le daba un seguimiento en la parte de nutrición, salud, familia, entorno familiar. O sea, eran unos programas muy bonitos. Entonces yo tenía la parte de asegurar que los planes de emergencia de esos PDA, de esas comunidades, funcionaran. Ok. ¿Qué tiempo duraste ahí, Misael? Como... Estamos hablando del 2010, yo duré casi 2 años y luego de estar por ahí en Visión Mundial, entonces pasé a una consultoría que ganó quien me contrató, eh, eh, Rosa, Rosa Divina Oviedo, una mujer que es una autoridad en el tema de la educación en República Dominicana y donde tiene una autoridad en el tema de educación, trabajó para el Ministerio de Educación, trabajó con varios ministros de educación y ha escrito muchísimos libros, guías, protocolos relacionados a la educación y la niñez en República Dominicana. O sea, una autoridad. Si la buscan por ahí, los adivinos Oviedo se van a dar cuenta del honor que me hizo al contratarme para trabajar en la consultoría de Boca de Cachón, que fue una consultoría de la Presidencia de la República para concienciar a los que vivían en Jimaní, cerca del lago Riquillo. No sé si ustedes escucharon que el lago Riquillo inundó una comunidad
esa comunidad se llama o se llamó Boca de Cachón. Entonces, esa comunidad quedó inundada. Y en ese momento se hizo un poblado, se trasladó ya ese pueblo que se inundó, iba a pasar a un poblado que fue construido por el presidente de ese momento, la república de ese momento. Entonces había muchas personas que no querían mudarse porque había algunos que tenían diferentes criterios, diferentes creencias. Y nuestro trabajo consistió en desarrollar todo un proceso de crear conciencia, de cambio de mentalidad, de desarrollar liderazgo con las comunidades, las organizaciones basadas en la fe, organizaciones basadas en la comunidad, o sea, todo el sector, de todos los sectores y autoridades de esa comunidad estuvieron haciendo sinergia a través del trabajo que lideraba Rosa Divina Oviedo. Y yo le acompañé en todo ese proceso. Posterior a ese proceso y hasta la fecha, entonces yo participé en concursos para lo que fue el diseño del sistema 911 en República Dominicana. Yo comencé justo antes de poner la puesta en marcha del sistema 911 en República Dominicana y comencé a trabajar en el 2014, meses antes de que ya se lanzara. Y en esos meses antes, pues yo fui parte de quien le dio la continuidad a la preparación para el lanzamiento. Y desde la fecha hasta ahora, pues he vivido todas las etapas de expansión del sistema 911 en República Dominicana. Y desde que inicié soy el encargado de despacho de emergencia del sistema 911, que es el número único de emergencia en la República Dominicana, totalmente gratuito, y ya tiene una cobertura en un 95% del país. ¿Cuál atendiendo todas las emergencias y respuestas. ¿Cuál es la función real del 911, que todavía creo que tiene muchos años ya en la República Dominicana, pero que no se le conoce o se le conoce bastante? Pero aún así, ¿cuál es la función principal, primordial del 911? Bueno, así sin irme a la ley, yo invito a que nos escucha, pues busque la ley 184-17, que es la ley que rige el sistema 911 en República Dominicana, pero si lo decimos de manera llana, sencilla, el sistema 911 en República Dominicana atiende todos los llamados de emergencia. O sea, todo el que marca 911 va a ser atendido por un operador que le va a preguntar cuál es el tipo de emergencia, qué está pasando, dónde está pasando esa emergencia y toda esa información que conocemos. Simultáneamente, ese operador, mientras está hablando con el usuario, está automáticamente creando un ticket para que las instituciones de respuesta puedan ir a esa emergencia. Eso quiere decir que si un usuario llama porque ha sucedido un accidente de tránsito en donde hay heridos, atrapados, automáticamente, de acuerdo a la matriz de incidente, ese llamado va a involucrar a las instituciones de respuesta, policía, para la seguridad del personal que atiende a las emergencias y para la escena. Si hay personas heridas, pues automáticamente la ambulancia es parte de la que va a asistir por los heridos o el herido que hay. Y los bomberos para las personas que están atrapadas. Ya como es en las vías, automáticamente la policía de tránsito también va a participar de ella. Entonces fíjate como simultáneamente 4 instituciones de respuesta están participando de ese evento.
Entonces, reiterando de manera sencilla, va a recibir llamada de auxilio y va a enviar respuesta a esa emergencia para que puedan ayudar a ese ciudadano que necesita que le ayuden. Es una visión muy moderna de lo que son las asistencias. Nosotros que Correcto. estuvimos en la etapa prehistórica, Sí, sí, seamos claros, estuvimos en la etapa prehistórica. sí, Ya eso así es. está muy moderno. Ha Bueno, a encontrado, mí me encantaría que cuando tú vengas al país, pues invitarte para que pase, nos acompañe. sería maravilloso. Eh, el colega Goring ha quedado de pasar por allá, pero siempre ha tenido el tiempo bien limitado, pero extiendo la invitación para que cuando vengas al país, pues pueda visitarnos y pueda darte cuenta, mira, gente como tú y todos los que estuvimos antes del sistema 911, a mí me interesa que lo conozcan porque es un sueño que nosotros mismos no pensábamos que íbamos a tener un sistema como ese en República Dominicana. Nosotros vivimos la experiencia de tener un solo teléfono, el teléfono rojo en el departamento de comunicación, ¿lo recuerdas? Sí, sí, claro. Y teníamos preposicionado la preposicionamiento de ambulancia que teníamos era, si mal no recuerda, en La Lira, en horas específicas, La Lira, la bomba de estación de combustible en La Lira, en la avenida del Puerto y una en la Central. Eran las tres para el Distrito Nacional, que en ese entonces no era lo que es el Distrito Nacional hoy. El Distrito Nacional antes era lo que es hoy, más lo que es el Gran Santo Domingo. Eh, Seamos sinceros, Misael, eso era como para cubrir el mundo. Recuérdate que uno llegaba ahí. Dime, parábamos alguna Claro. vez en San Cristóbal, en Baní, donde se diera una emergencia de tipo que rompiera las normas o la capacidad de Claro. respuesta de un lugar, ahí se llamaba la central. Bueno, yo recuerdo que una noche estando de servicio, yo recuerdo a, a Polanquito, que era no Polanquito el socorrista, sino Polanquito el chofer, no sé si tú lo llegaste a conocer, lo El, te acuerdas de él. el gordito, El sí. gordito. Exactamente. Estábamos de servicio y en el vehículo que salimos a atender la emergencia fue en el banco de sangre móvil, porque fue un accidente múltiple en Villa Altagracia. Entonces, algunos de los pacientes ya lo habían llevado al hospital de Villa Altagracia, pero todavía había algunos que atender y eso que ya habían estabilizado en ese hospital, pues había que traerlo a Santo Domingo. Entonces, ya tú sabes, arrancamos para allá a buscar a esos pacientes. Pero acordándome de eso, también recuerdo que nosotros pues tuvimos la experiencia de poder ser la primera organización que estableció los dispositivos de seguridad en los eventos multitudinarios, conciertos, carreras de botes, carreras de vehículos de carros deportivos. O sea, la experiencia que nosotros adquirimos en todos esos eventos son los que han servido de base y aprovecho como para reforzar lo que estoy haciendo ahora. Me han servido de base para todo lo que yo estoy haciendo ahora, a trabajar con normas, con procedimientos, poder lidiar con, en mi caso, que soy el encargado de despacho de emergencia, en una sola sala. En Santo Domingo tenemos dos pisados o Public Safety Answering Point, o dos centros de contacto, uno en Santo Domingo y otro en Santiago, pero el despacho de Santo Domingo tiene 250 y pico de personas en 3 turnos, entre ellos policía. Los policías despachan sus propias emergencias, los bomberos su emergencia de bomberos, la Comisión Policial Militar despacha las emergencias en las carreteras, la DGC despacha todo lo que está relacionado al tránsito y la DAE, que es la Dirección de Servicios Extras Hospitalarios, pues son las ambulancias que responden a esas emergencias. Y policía, como todos conocemos, pues van a trabajar todo lo que es la parte de seguridad.
Entonces, yo soy como especie de un embajador porque yo tengo que coexistir con todo lo que está ahí, con todas las instituciones que están ahí, pero al mismo tiempo esas instituciones tienen sus propias normas y reglamentos para proceder de acuerdo a su naturaleza. Pero en mi casa, que es el despacho, tienen que cumplir con los protocolos y procedimientos políticas que tenemos internamente. Además de seguir una rigurosa evaluación y monitoreo de calidad. Todas las operaciones allá se evalúan y eso se evalúan tomando en consideración los procedimientos, políticas y también indicadores. O sea, ya todo se mide. Hay estadísticas para todo. Y eso es lo que permite que el sistema sea un verdadero sistema, porque no necesita de que yo esté ahí presente para que funcione. Hay un equipo que va a estar cumpliendo con su rol en diferentes turnos, basado en esos procedimientos, políticas, instructivos. Y es lo que permite que cada vez podamos seguir creciendo, mejorando y que podamos tener buenas prácticas que son emuladas por otros países. Hemos tenido visitas de diferentes países, hemos servido de apoyo a la implementación del sistema 911 en otros países y eso pues me llena de gran satisfacción porque si nos vamos a la historia, todo eso ha tenido base en la estepa de las flores. Como embajador del pasado, ahora en ese futuro de la respuesta a las emergencias de la República Dominicana, ¿qué tú opinas sobre eso? Tu opinión de ese socorrista, ahora que lo vea como socorrista también. ¿Qué opinas en ese proceso? No como el Misael Ventura encargado, sino como un socorrista, como si fuera yo que llego y veo todo esto. ¿Se ha avanzado? Sí, claro que sí. Se ha avanzado bastante porque comencé diciéndote que teníamos 3 unidades. Ahora solamente en el Gran Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo tenemos 84 unidades de ambulancias, solamente aquí en el Gran Santo Domingo, sin mencionar la cantidad A nivel de los nacional. vehículos policiales, Uh-huh. a nivel nacional, o sea, las unidades de los cuerpos de bomberos se han actualizado, se ha actualizado en todo el sentido, a todas las unidades de respuesta se le ha reforzado, se le ha entrenado. Claro, cuando tú me dices, ¿es suficiente? Nunca será suficiente, siempre es necesario entrenar, entrenar, entrenar. Los vehículos se agotan, hay que cambiarlo. Los equipos se acaban, hay que reponerlos. Pero hemos avanzado, tenemos una visión totalmente diferente, tenemos tiempos de respuesta que nos permiten llegar a aumentar la probabilidad de supervivencia de un paciente, pero también nos permite tener el control de la gestión de una emergencia. El sistema 911 también trabaja muy de la mano con el Centro de Operaciones de Emergencia para las emergencias que son masivas o múltiples en masa. Entonces, el sistema dominicano de respuesta a emergencia se ha robustecido. Siempre será necesario, como te dije, eh, crecer. O sea, nosotros todavía somos un sistema joven, se necesita seguir aprendiendo, el personal necesita seguirse formando y es tanto así que ya no solamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo hoy tiene la carrera de técnico en emergencias médicas, también la tiene Uniremos, que recientemente hizo el lanzamiento. Tengo en conocimiento que la Estepa de las Flores también me parece que ya comenzó su primera promoción para formación en técnico superior de medicina hospitalaria o técnico de emergencia médica. Entonces, cuando tú ves que todo eso sucede, es porque hay un crecimiento, hay un impacto y lo que
debemos hacer es seguir fortaleciendo desde el rol que cada uno de los que conocemos tenemos, para que tengamos un sistema a largo plazo robusto y poder llegar a esos grandes sistemas que, bueno, de lo que tú conoces, donde vives ahora mismo. Son sistemas que tienen varios años y aún así también siguen formándose, siguen validando las certificaciones, siguen dándole rigurosidad al rol que desempeña cada una de las personas que lo tienen. Bueno, es que la capacitación es continua, no hay, no sé, esto cuando entras a la parte de respuesta es muy difícil que tomes un curso y ya. No. Además, hay algo que no he mencionado. Los sistemas de 911 o sistemas de respuesta de emergencia son muy costosos. Sobre todo cuando se quiere tener tecnología de última generación, cuando se quiere tener al personal certificado. eh, o sea, es un sistema muy, muy, muy costoso. Ha Sobre encontrado, todo, ok, como sí, tú dices, la capacitación. ha encontrado Misael momentos difíciles ahí. Claro, claro. Todos los días desde que inicié hace casi ya 11 años, pues está la resistencia al cambio. No todo el que no todo el que ocupa una posición, pues ha tenido el privilegio de venir de una escuela como hemos salido tú y yo, de que vinimos donde hay una cultura de respuesta a emergencia, una cultura de seguridad. Entonces, a los que venimos desde esas diferentes escuelas, nos toca sensibilizar a quienes no han pasado por esas escuelas, porque en República Dominicana no hay una escuela per se para todo el que va a trabajar, aún sea en el área administrativa, en un centro de emergencia. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, los que hemos vivido la experiencia y que hemos sido formados, tenemos que educar, enseñar y tener paciencia para los que no han vivido esa experiencia. Es que ya son muchos años, Misael, que tú tienes en el sistema. No, no, Sí, no, pero no, aún así, no el 911, porque ya eso es una etapa. Estamos hablando de sí, los eso es una inicios, realidad. de tus inicios. Sí, claro. Por eso te decía que tenemos que ser pacientes, y cada vez eh, ser empático con el que no viene desde esa formación o que no ha tenido la experiencia que nosotros tenemos. Porque este grupo de personas que hemos venido de hace muchos años, es imposible que se replique por lo mismo que te acabo de decir. O sea, no hay escuelas oficiales que te formen durante todo ese proceso. ¿No la hay? Que debería de pensarse en eso, porque algunas veces se piensa en la capacitación especialmente porque, claro, es muy influenciable. El sistema aquí está muy bien cronometrado, muy bien etiquetado, muy bien programado y casi siempre se toma la realidad Estados Unidos para esta parte. Claro, Pero que así la es. Mira, realidad dominicana es totalmente diferente, sí, creo yo. mira, por eso, sí, es totalmente diferente. Y ahí voy a abundar un poquito en todo lo que es la atención a la respuesta. Y es que en el caso particular de nuestro sistema, nosotros, como mencionaba, tenemos una particularidad, y es que en nuestro sistema, una vez el operador toma la llamada, si el dominicano dice estoy malo, ¿qué condición de salud es estar malo? No es una condición de salud. Entonces, automáticamente, ese operador va a pasar la llamada a un médico, a un facultativo, que es quien va a hacer la evaluación de ese paciente. Y va a determinar si realmente es una emergencia que necesita, se le envíe una ambulancia, o si solamente necesita una orientación médica y el usuario puede ir por su propio medio
al centro médico más cercano. Una de las ventajas que yo he tenido como encargado de despacho de emergencia es la oportunidad de capacitarme, formarme con diferentes países. Yo estuve en el Instituto Nacional de Seguridad Pública y Academia de Cuerpos de Bomberos en Corea del Sur. Estuve en la Universidad de Tsinghua, en China, República de China, y en el Instituto de Seguridad Pública que tienen, en donde en todos, o sea, para mí fue una experiencia maravillosa en ambos lugares, por todo lo que vi, por todo lo que aprendí y sobre todo por los recursos, los diferentes recursos que utilizan. También estuve en Ecuador, en donde también en ese momento tenían una mirada a la formación y a la certificación regional en todo lo que tiene que ver con el sistema 911. Estuve en México haciendo certificaciones sobre lo que es la parte que asegura la calidad en el servicio y todos los protocolos y los indicadores que nosotros sobre todo manejamos. Nosotros manejamos indicadores de calidad en donde se monitorea, se hace retroalimentaciones y se hacen evaluaciones y eso permite que el despachador o el operador u operador pues pueda saber cómo va en los índices de calidad, en la productividad, en nosotros lo medimos todo. Hay algo que, basado en mis visitas en los diferentes países, me siempre que he tenido la inquietud y espero que en algún momento algún presidente tome la decisión, es crear un Instituto Nacional de Seguridad Pública, en donde se entrene a todos los que participan en una emergencia, lo entrenen para que lleven la misma filosofía de atención y de gestión de emergencia en todos los ámbitos. Eso quiere decir que independientemente de la formación que recibe un policía, un bombero, un técnico de emergencia médica, un policía vial o de la seguridad vial o de tránsito, también tengan la filosofía de respuesta a emergencia desde su rol en los diferentes niveles de una emergencia, desde una emergencia regular hasta una macroemergencia. Y esa interrelación que existe, como la manejamos en el día a día, con el Centro de Operaciones de Emergencia y el 911. Nosotros tenemos una relación muy cercana, pero también con otras instituciones que pueden responder a una emergencia, pero que no es tan común que eso suceda. Entonces, integrar todo eso en una formación oficial certificada será de gran ayuda. Y todo el que conoce de mí sabe que desde que inicié el 911, basado en la formación que obtuve en la Estepa de las Flores, siempre abogado por formación, formación, formación. Esa era la parte que quería denotar un poquito, que era esa formación que muchas veces se busca en los países más avanzados, claro, perfecto, porque son ellos los que tienen toda la información, gran parte de ella, y son los que tienen los especialistas. Pero también hay... Nosotros, sí, perdón que te interrumpa, Ajá. nosotros hemos podido ajustar, como dicen siempre, aplatanar nuestra realidad con relación a la respuesta de emergencia sin violar los protocolos y normas internacionales. Por ejemplo, eso es lo que esa me iba a parte decir en es, cuanto a absorber aquello, pero aclimatarlo, adaptarlo claro, a la situación real dominicana. claro, porque es lo que me va a permitir tener una mejor, ser más eficiente, más productivo. Ese ejemplo que te puse es de tener médicos reguladores para esos casos en donde el que recibe la llamada, que no es un facultativo de la salud, no tome una decisión errónea, pues tenemos un médico regulador que sí va a hacer una evaluación médica telefónica y va a recomendar si se le envía la ambulancia o si se le puede enviar una emergencia tipo 1, que es urgente,
o si es una emergencia tipo 2 que la ambulancia se puede, no es lo mismo que tú envíes no es lo mismo que se envíe una ambulancia porque es un paro cardiorrespiratorio, es una hemorragia, es un desmembramiento, o sea, a que sea una condición de salud de que puede tener una condición de salud menor, que no, o sea, la ambulancia va a llegar, pero ante esta situación de un caso tipo 1, tipo 2, pues hay que asignar a esa unidad inmediatamente por el médico regulador y no por el despachador. Ahora que estás hablando de asistencia rápida, de ese entorno, siempre veo en las redes esa preocupación o ese lamento o esa queja constante para que tú nos expliques o le explique a la persona que nos van a escuchar cuál es la metodología, cuál es el proceso para que la gente entienda no es que dura mucho tiempo en llegar, sino que hay todo un protocolo, todo un proceso que agotar en el Claro, 911 antes de despachar una unidad. Cuéntanos un eso es poquito ese así. proceso, a ver, porque la gente Sí, está yo quiero, solamente ve la acción. Claro, sí, es un accidente, hay gente afectada, hay gente herida y quisieran que eso llegara de inmediato, pero hay un claro, protocolo, hay una reglamentación que hay que seguir. ¿Cuáles son esas, Misael? cla- claro. Mira, lo primero es que nosotros, de acuerdo a las normas NENA de atención al usuario, y recordando que NENA es la Asociación Norteamericana Número de Emergencia, cumplimos con esa normativa que es 90-10. Bueno, nosotros la tenemos 90-10. La normativa NENA es 90-15. Eso quiere decir atender el 90% de las emergencias o de las llamadas de emergencia en dentro de los 10 segundos. O sea, eso quiere decir que antes de que ese teléfono timbre durante 10 segundos, un operador debe tomarlo. Entonces nosotros cumplimos con esa normativa. Una vez esa persona, ese operador recibe la llamada, tiene como máximo 120 segundos para crear ese caso. Eso quiere decir que ahí en 120 segundos, que equivale a 2 minutos, tiene que recopilar toda la información desde qué está pasando, dónde está pasando lo que le está describiendo y cuál es la forma más fácil de llegar a ese lugar. Debe mencionarle puntos de interés, intersecciones, calles o referencias, porque es lo que va a permitir que mientras está hablando con ese usuario, el despachador que tiene 120 segundos más pueda enviar la unidad a esa dirección que ya tomó el operador. En Entonces, otra palabra, sí, el protagonista, que es el usuario, el que llama, tiene que entender esa partecita. Sin su información exacta es imposible. Dejen, eso es así. dejen el cuento de que ellos tienen un GPS que ubican la llamada. Explícale bien, Misael, porque es que he oído Sí, cosas, he visto cosas en internet que realmente con tanto tiempo ese sistema ya trabajando en lo que es sí. la República Dominicana, yo creo que falta más información y más sensibilidad al público. Creo, me parece. Bueno, sí, fíjate que yo no estoy hablando aquí de manera oficial, No, exacto, extraoficial. Yo estoy exacto, dando exacto. informaciones generales, no Sí. quiero entrar en número de edad porque es No, no, mi no, no. experiencia en el rol, eh, pero sí te puedo decir que el sistema 911 en República Dominicana tiene tecnología avanzada, pero recuerda que también hay una contraparte de las telefónicas. Ujú. Entonces, las telefónicas también tienen un rol importante para nosotros poder interpretar mucha información. Y no quiero ser específico, sino quiero dejarlo ahí, pero nosotros hemos optimizado. En un momento los usuarios pues se quejaban de que preguntaban mucho. Ya nosotros hemos podido mejorar esa parte, escuchamos al usuario, eso se ha optimizado. Si te das cuenta, ya eso no es algo que dice el usuario, que se llama, que se pregunta mucho porque se redujeron todas esas preguntas que entendíamos.
eh, que eran importantes, pero el usuario no la entendía como tal. Entonces, todos los vehículos que responden a emergencia sí tienen geolocalizadores o tienen GPS. Y nosotros también podemos saber cuáles son las unidades más cercanas a los eventos que se están produciendo. Entonces, en tecnología, en personal, nosotros tenemos personal bien formado y tenemos equipos que nos permiten hacer una muy buena gestión. Lo que pasa es que muchas veces se especula cada quien va a especular desde lo que conoce. Por eso a mí me encanta que la gente visite nuestro centro, porque cuando ve la magnitud del centro que tenemos, dice, wow, yo pensé que eran 3 teléfonos que aquí había y 2 tigres ahí respondiendo. No, tenemos un sistema robusto en todas sus dimensiones. Y a todo ojalá yo que todo el que especula, el que dice su idea, pues pueda vivir la experiencia de conocer el sistema, porque se va a dar cuenta que no es un asunto, la verdad no se puede tapar. Y nosotros tenemos un buen sistema que a mí me encantaría que se mantenga aún yo no esté ahí. Y para mí, yo espero que al momento de que yo ya no vaya a estar en la institución, me encantaría pasar mi experiencia a la persona que me vaya a sustituir, porque yo quiero que ese legado se mantenga. Además de todo lo que está escrito, porque todo está escrito, pero hay una experiencia vivida en mi rol que a mí me encantaría transmitírsela a la persona que me fuera a sustituir. Muy cierto. En cuanto a la parte de no dar algunas informaciones, vuelvo y repito, este es un podcast sobre las vivencias de un Claro, socorrista hermano, no de un funcionario dentro de una institución. Y y yo estoy contando mi experiencia general, mi vivencia. exactamente, él no está contando esa parte y tienen que tener en mente que hay informaciones que no se pueden dar porque son informaciones de Estado. Son sensibles, son sensibles. Son sensibles y él tiene que cuidar de donde come, caramba. Óigame, Claro. no, Mira, pueden escribir todo lo que aprovecha. deseen por el Sí. canal, en los comentarios y después comunicarse Sí. directamente con Misael en privado y Señores, preguntarle a él. miren, el que quiera, los que quieran visitar, háganlo, hagan una lista, díganme quiénes quieren visitar el centro. Yo personalmente lo voy a recibir y le doy eso como consejo, porque, y sobre todo a los que dan clases, que nunca han visitado el centro 911. Escríbale a alguien, pónganse en contacto, pero sea por favor, o sea, véalo desde el punto de vista de aprender para usted transmitir a quien usted le da clase, con quien usted interactúa, poder transmitirle la información correcta. Porque yo no quiero que entremos en debate si es mejor, si es peor, no. Yo lo que quiero es que conozcan y usted llegue a sus propias conclusiones, pero sobre todo que fortalezca sus clases. Ese tema que tiene que ver con llamar al 911, que no sea que usted leyó algo en un libro, no. Viva la experiencia de cómo sucede en tiempo real, en la vida real. Que usted pueda decir, yo visité el 911 de República Dominicana, de mi país, y estamos prestos para servirle y apoyarlo. Yo sé que para algunos, porque lo mencionábamos, Aldrin, yo tal vez, yo no soy inalcanzable, señores. Yo estoy ahí, todo el que me necesite, estoy a sus órdenes. Pero mi trabajo es tan demandante que si en un momento ustedes entienden que yo estoy alejado, no estoy alejado, pueden contactarme, pueden llamarme, pueden beberse un café conmigo, invítenme. A mi hermano JM, que hace mucho que no me llama ni me escribe, que me escriba. Qué bueno que diste ese nombre y le está diciendo claro, porque tú conoces a nuestro Mira, amigo, ¿eh? no, porque tú dices que me dicen el aceitoso, que estoy aceitoso, señores. No, eso no es así. O sea, el rol que yo llevo demanda
de mi atención full en todo momento. Y aunque yo tengo equipo, tengo bastante gente que trabaja conmigo, pero yo tengo una responsabilidad nacional que también demanda de mi atención. Invítenme a beber café, a viajar, que yo estoy disponible para todo eso. Beber café, oigan, beber café, para que después no digan, no, que si yo quiero, yo solo invito el café también. Para que queden claros, ¿ok? Quedemos claros. Y al Está, que no mencioné, es que son demasiada vivencia, Aldo. son demasiada vivencia en tan poco tiempo, porque al final lo que queda son nuestras memorias. Claro. Y fíjense que Vengan a aquí yo no quiero, compartirlas, por favor. Porque sí, esta y aquí yo misma, estoy hablando, sí, dime, Misael. sí, no es que aquí yo estoy hablando llano, como si estuviera, es un conversatorio entre amigos. Aquí yo no estoy hablando de que con eses, con protocolo de comunicación. Aquí yo soy ese ser que ha sido siempre llano, sencillo, que no quiere aparentar nada que no sea lo que soy en esencia. Exacto. En ese mismo orden, sí, tenemos como algunas 3 semanas que me comuniqué con Misael. Tuve mi tiempo, lo tuve que marcar varias veces, pero él a ver la insistencia, sí, ahí, Aldrin, vamos a hacerlo tal día, pero con lo que él dijo, está accesible, mírenlo ahí, está aquí hoy hablando, ¿me entiendes? Claro, y para mí es una gran oportunidad que tú me has dado poder expresarme por este medio. Bueno, ahora mismo, según algunos amigos que tengo allá, se habla mucho del podcast, se habla mucho de las entrevistas y se habla mucho de esa persona, de esa maravillosa persona, porque todo lo que tuvimos allí fuimos maravillosos. Es decir, este mundo Sí, da demasiadas cosas ahora y en nuestro tiempo también. claro. Buenas y Y, malas. Y y nosotros aceptamos una cual, servir, voluntariedad y altruismo. eso es así. Y yo quiero también decirle a todo el que tenga una función pública, una función de relevancia, que usted sea un canal para servir, para apoyar a la gente, pero no que usted diga que usted es el mejor, no. Hágalo hasta anónimo que usted quiera. Usted debe estar, sentirse bien consigo mismo. Eh, Evite la publicidad de decir que usted está haciendo como para usted brillar. No, mire, cuando usted esté en una función pública, sea justo, transparente. Lo que usted no le pueda dar a una de las personas que trabaja con usted, no se la dé a ninguna. Y trate siempre de estar en el camino de la justicia y la transparencia. Eso le va a quitar un gran peso porque usted no va a tener conflictos de intereses cuando eso sucede. Yo le recomiendo que todo el que tenga una función, aspire a una función, trate de ser siempre lo que usted es, que la función no cambie lo que es usted en esencia. Los seres humanos tenemos 3 factores: el ciclo del ser, que es la esencia, lo que usted hace, que debe estar en coherencia con su ser, y los resultados de eso es lo que usted obtiene, lo que tiene. Entonces, trate de que esa coherencia, haya una coherencia entre el ser, el hacer y el tener. Misael, Cuéntame. antes de que la persona vayan al 91 a ver el proceso de trabajo, Sí, háganos, cuéntanos o recuérdame, porque yo me recuerdo un poquito, ajá. qué era lo que había para atender una emergencia en nuestro tiempo, para que la gente tenga la idea cuando vayan allí y vean Sí. todo aquello, entiendan qué era lo que nosotros veíamos, qué nosotros veíamos en ese entonces. Bueno, yo voy a mencionar algunas de las gente que yo recuerdo mi primera impresión, así que cuando se habló de la red de telecomunicaciones red nacional de telecomunicaciones, usando radio 2 metros de banda ancha y 11 metros, que tenía así en la dirección de comunicaciones el señor Rafael Espada comodín. Mi saludo para él donde quiera que esté. Y yo recuerdo que había un teléfono rojo que instaló la única compañía de teléfono que había en el país en ese momento.
luego salió una segunda, pero ese teléfono rojo incluso no era el 911 que la gente marcaba el 711. Y Sí, esa es sí, 711. se me había olvidado de esa. Ese 711 era un grupo de operadores de esa compañía telefónica que recibía la llamada y la derivaba a ese teléfono rojo que teníamos en el departamento de comunicaciones. Que, 711. que entonces la derivaban a las diferentes instituciones. La derivaban a los bomberos, Sí, pero a la la única que policía. respondía era siempre. Nosotros éramos uno de los que respondíamos siempre, a pesar de las 3 unidades que teníamos en ese momento. Después, en el 98, con el préstamo bilateral, se equiparon, vinieron la Nissan Patrol, ¿tú recuerdas? Sí, sí. Los camiones de bomberos, los vehículos a las demás instituciones. Pero hasta ese momento teníamos un teléfono rojo y 3 teléfonos para hacer llamadas y contactar a llamar a la parte de atrás, que es con la chicharra que se activaba, ya la unidad estaba ahí presta para salir a la emergencia. Esa Recue- era una. Recordar que eso Sí, es en la capital. No sé cómo en era la capital. a nivel del interior. Bueno, recuerda que a nivel del interior no habían unidades, a excepción de Santiago Sa- y me Sa- parece que en San Francisco, San Francisco, que ellos tenían, no, San Cristóbal tenía. sí. Sí, sí, tenía. eh, pero tú sabes que ahora recuerdo que yo sé que JM me va a agradecer que yo mencione esto, pero yo le llevé a JM el primer donante de un AED, no recuerdo, creo que se llamaba Davy, que le llevó el primer AED a la estación de San Cristóbal, se le donó a San Cristóbal. Wow. Y ellos tenían, después en ese entonces tenían una unidad, pero antes de eso, yo no recuerdo que San Cristóbal tuviera unidad. Me corrigen porque, señores, hace muchos años, esto, ustedes saben que yo me acuerdo, pero no tan preciso así, me pueden desmentir o me pueden confirmar. Pero David le donó el primer AED y ese señor David, yo lo conocí porque llegó en el 98 a raíz del huracán George, tratando de ayudar en la oficina central. Y como ahí no había tareas específicas, entonces hablé con JM y JM lo rescató, me rescató porque era yo que lo iba a tener encima de mí. Y JM se lo llevó, ya tú sabes, el tipo después se convirtió en padrino de la estación de San Cristóbal. No, es Pero que volviendo a las unidades, JM es un catalizador, tú sabías. entonces, a partir de ahí ya tú sabes. Luego, entonces, las unidades estacionarias que estaban en la Avenida del Puerto, en la estación de combustible de, de La Lira, y yo no sé si ustedes recuerdan que producto de que había una compañía licorera que colocaba una grúa en el puente Duarte, posteriormente también se colocaba una unidad ahí, que creo que duró muy poco tiempo, pero también en el puente Duarte. ¿Tú recuerdas esa grúa que estaba ahí? Sí, Que sí. todos los vehículos que se quedaban en el puente los sacaban del puente. Y también hacerle entender que estamos hablando de que esas atenciones, que esa respuesta eran de voluntarios. Eran De, voluntarios, eso no era eran personal pagado, voluntarios. todo era voluntario. Todo eran personal pagados. Todo. ¿Cómo Sí, ves, no eran personal pagado, eran voluntarios. cómo ve el futuro de esa respuesta en la República Dominicana, Misael Ventura? Yo lo veo promisorio, porque yo te mencioné, no sé si se grabó, pero ya no solamente la UAS está ofreciendo la carrera de técnico de emergencia médica, Sí, ya lo había dicho, también le sí. está ofreciendo Uniremos y también me parece que la Estepa de las Flores. Además de que el Infotec está dando unas capacitaciones técnicas, no sé cuál es el grado final, pero está también dando unas certificaciones. Y todas las instituciones de respuesta se están, eh,
formalizando, o sea, están en esa vía, entrenándose. Esta ley, la 180, bueno, el 911 inicia con la ley 140-13, pero quedaron muchos puntos fuera de esa ley. Entonces, 3 años después, en 17, deroga la 184-17. Me gustaría que la lean. La ley 184-17, que establece el sistema 911. Entonces, toma en cuenta muchísimas cosas que pasaron que no están en la 140-13. Y legalmente ya se penalizan las falsas emergencias. Legalmente, el que ataca a un vehículo de emergencia o a un personal de emergencia se le puede hacer un procedimiento, o sea, se puede penalizar, porque ya la ley lo estipula así. Antes podían golpear una persona que respondía a emergencia y los abogados se quedaban en el aire porque no había una vía legal para procesar a esa persona. Ya la 184-17 lo establece. Pero también cuando ustedes lean la ley 184-17, se van a dar cuenta también que tiene una conexión con los derechos humanos. Y también pueden darse cuenta que establece, léanla señores, qué es una institución de respuesta. Hay unas que son primarias, que son las 5 que mencioné, que es policía, bombero, comisión militar policial, la DGC y el servicio de extrahospitalario, que ha tenido una evolución. Recuerden que inició con el Servicio Nacional de Salud y ahora hay una dirección de servicios de atención extrahospitalario, que es la DAE, que es la que se encarga de todas las ambulancias que responden al sistema 911. Entonces esas son las 5 primarias. Pero hay instituciones de apoyo que son todas aquellas que intervienen, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer ofrece el acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Solamente a mujeres atiende el ministerio, pero están las procuradurías especializadas de niños, niñas y adolescentes para el maltrato infantil o maltrato, abuso infantil. Está la Procuraduría de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que también a través de una posición que se llama coordinadora de enlace se trabaja ahí. También se establece contacto con el INASIF para las muertes violentas. Eso también se canaliza a través del 911, pero eso ya es más interno porque son de las cosas que llegan a través de un caso y que se gestionan a través de esa posición. Están las conexiones con los centros, con el Centro de Operaciones de Emergencia, con los centros de operaciones de las diferentes entidades militares. Por ejemplo, los rescates que se hacen en el mar se hacen a través de la Armada y sus centros de operaciones en apoyo a los bomberos y también a la DAE, que en ocasiones tienen que entrar al mar y rescatar. Los bomberos rescatan, lo suben al bote de la Armada y en el mismo bote o cuando lo sacan, entonces la ambulancia se encarga de estabilizar ese paciente o el personal técnico de emergencia médica o médico, porque las ambulancias tienen avanzada, tienen médicos, y las que son básicas tienen personal técnico superior en emergencia médica o técnico en emergencia médica, porque hay diferentes formaciones, pero son técnicos. Y así sucesivamente hay un sinnúmero de instituciones, 30 y pico de instituciones, que interactúan con nosotros como sistema 911, dando respuesta a emergencia, que no son esas 5 instituciones que sí tienen sus despachadores ahí y están ahí, que cuando ustedes vayan a nuestra institución, lo van a observar, lo van a ver. Misael, ¿qué te falta? Hemos hablado tanto que ¿Qué, bueno, qué yo te no, puedo qué te decir, falta como ser humano para... ¿Tú me entiendes? ¿Qué más te gustaría ver allí en ese terruño de tierra que se llama República Dominicana? bueno, a mí particularmente, yo estoy ahora justo en este momento, estoy en una transición de, de Misael Ventura como persona y como profesional. Yo, estando dentro de esta institución,
he podido formarme en todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, entiéndase en carrera profesional y carrera personal. Yo inicié eh, haciendo certificaciones de coaching y programación neurolingüística para aplicarla al personal que dirijo. Sin embargo, este tema me ha gustado tanto que yo he seguido especializándome y actualmente estoy haciendo una especialización en todo lo que tiene que ver con coaching integrativo, en donde me estoy formando para ver no solamente el coaching ontológico que tiene que ver con el ser o la esencia, el alma de la persona, eh, no ver por separado el coaching pragmático o el coaching que se aplica a las empresas o la programación neurolingüística, que son las herramientas que te, te impulsan a hacer. Tengo una certificación de coaching integrativo que combina esas tres líneas o tres escuelas de coaching, donde se ven resultados totalmente diferentes. Y eso me ha llevado a, en un futuro no muy lejano, convertirme en un profesional de bienestar laboral y todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, profesional. Estoy dando las primicias aquí. Posteriormente o en el proceso, ya inicié a escribir un libro sobre ese tema. Estoy dando la primicia. Y es muy probable que en años futuros estaré yo disertando sobre bienestar laboral y desarrollo personal profesional desde una mirada de coaching y programación neurolingüística. Yo inicié todo el coaching en el 2018 y a la fecha he trabajado con empresas privadas, con individuos y he trabajado también con eh, mis compañeros de organización, o sea, en la organización. Estuve viendo que la NENA o la Number Emergency, eh, la National Emergency Number Association, la Asociación Norteamericana de Número de Emergencia, también está vinculándose a estos temas, trabajándolo desde el enfoque de estrés laboral o el burnout, utilizando herramientas como eh, el mindfulness, relajación, técnica de la atención plena, etcétera, y enfocado a respondedores de emergencias. Entonces, para mí es muy interesante porque ¿qué, ¿quién mejor que yo, que viene desde cero en este mundo de seguridad y emergencia y hasta donde he evolucionado, que ahora también pueda apoyar a quienes están en este mundo a tener un equilibrio vida-trabajo, pero también tener una salud mental activa para poder eh, eh, integrarse no solamente con su comunidad, sino con su familia? Muchas veces nos olvidamos de que tenemos familia y nos dedicamos al trabajo, pero también suele suceder que a veces nos convertimos y creemos que somos unos superhéroes que tienen que salvar el mundo y somos humanos. Debemos pensar en dar lo mejor de nosotros, pero también saber que en un momento se va a escapar. Esa ayuda que queremos dar o que queremos que funcione como tal, no va a ser posible. Entonces debemos estar preparados mentalmente para eso. Particularmente, yo tengo una declaración de propósito y mi declaración de propósito es servir y acompañar a todas las personas que tienen la voluntad de transformarse en quien anhelan ser. Esa es mi declaración de propósito. Y Pues, eso pues implica mi esencia. ah, muy coincidencialmente, estuve en una entrevista esta mañana también con otra persona en video y estábamos hablando de ese caso.
no se nos explicó para nada lo que estábamos viendo tan jóvenes. No se nos, Claro, no se nos puso la mano en el hombro, no se nos preguntó qué ustedes piensan de lo que acaban de ver. Y se abusó un poquito porque en algunos casos solamente se le decía a esa persona, tú no da para esto, este. exacto. Cuando reaccionaban de la forma normal del ser humano. Estás viendo a otro ser humano herido. Es normal que la persona se frise, que haga aquello, pero nosotros hacíamos bullying de eso. Pero nuestra realidad era que no conocíamos ninguno de los conceptos ni ninguna de las situaciones que se nos estaba presentando por delante. Y hoy conocemos esto y digo, caramba, si lo hubiésemos sabido, si lo hubiésemos sabido. Es lo único que nos queda que Si decir. hubiésemos sabido, lo aplicamos. Fíjate, ahora hablando de eso, recuerdo que yo fui uno de los que estuvo en la misión a Venezuela cuando hubo el derrumbe, hubo la inundación del Mi- estado de Vargas, Exacto. Me imagino en donde que nosotros, ya me imagino. sí, sí, ahí nunca se supo qué cantidad de personas estuvo involucrado. Y yo tengo una experiencia chocante, la vivió, bueno, Miguel de la Rosa, fue quien la vivió a mi lado, porque nosotros fuimos como equipo de rescate. Yo fui del grupo que fue a rescatar víctimas, pero al final ya lo que nosotros encontramos fue muchos cadáveres. Y una anécdota que tengo de ese momento es que en el aeropuerto de Maiquetía, que era de donde se estaban desplegando todas las aeronaves hacia los lugares donde se iba a hacer el- el rescate, o se iba a hacer, iban a llevar los equipos de rescate, pues déjame decirte que mi intuición desde ese momento comencé a ponerle más atención todavía. Todos los que fuimos como rescatistas, pues nos colocaron en formación y iban pasando de siete en siete para que se montaran en un helicóptero. Y sorpresa, yo era el número 7, entonces Miguel de la Rosa, que estaba detrás de mí, iba a ir en otro helicóptero. Entonces yo no quería irme en otro equipo que no fuera con Miguel de la Rosa. Y automáticamente, tú sabes que era con una actitud militar, venga, suba. Y yo me negué a subir a ese helicóptero y le di el paso al que estaba detrás de Miguel de la Rosa. Pues te cuento, yo ahora no recuerdo cómo fue que identificamos que ese era el helicóptero que yo iba a abordar. Sin embargo, Dios me salvó. Digo Dios porque yo creo en Dios, y respeto la creencia del resto de los que nos estén escuchando. Si no creen en Dios, bueno, en lo que usted crea, en el universo, lo que usted quiera. Pero yo siento que Dios me dio una oportunidad de vida porque ese helicóptero en el que yo no me quise montar, eh, por una situación de vientos, pasó por unos cables de alta tensión, cayó y se carbonizaron todos los ocupantes de ese helicóptero. Caramba. Entonces, para mí, fue una experiencia chocante Ujú. y te pongo esto como ejemplo porque además de las operaciones de rescate que tuvimos, no tuvimos en ese momento un manejo Y nadie habló de... contigo sobre eso, porque era el No, 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 momento, era la prehistoria de la claro, respuesta, para ser honesto. exactamente. Luego, yo trabajé todo eso, yo trabajé conmigo mismo y todos estos temas de, de hablar las cosas, de hacer ejercicios de ese tipo, pues lo experimenté por voluntad propia, pero no porque se haya diseñado un programa como tal. El programa que yo recuerdo, que fue yo no recuerdo ahí quiénes estaban presentes, no recuerdo los nombres, pero para el huracán George hubo alguien
que durante el huracán George Oh, hacía sí. ese tipo de primer auxilio psicológico para los que estábamos trabajando durante el huracán George. Era una Pero eso fue, muchacha, o era una sea, muchacha. fue un joven y después quedó una muchacha, Sí. pero fíjate que el resto le hacía bullying Ah, a los que participaban en ese programa. sí, sí, sí. Entonces, mi interés es crear conciencia, de crear plena conciencia de la salud mental, sobre todo para los que responden a emergencia o están en condiciones de crisis de emergencia, porque somos humanos y de la misma manera que usted hace ejercicio para liberar todas sus toxinas, de esa misma manera usted tiene que articular su cerebro para liberar toda esa toxina que pueden estar arraigadas en sus creencias limitantes o en las creencias que tengas. No estoy hablando creencia, no desde el punto de vista religioso, sino de lo que usted cree. Si usted cree si usted crea lo que usted cree, crea. Ahí así hay un título de un libro de Brian Tracy, que todo lo que usted cree lo va a crear en su mente. Si usted cree algo, eso mismo su mente va a decir, es así. Entonces, para mí la salud mental es, es importantísima, sobre todo para los que estamos en un mundo en donde el estrés de manera regular es alto. Imagínate ahora mismo a nivel el estrés laboral en las diferentes dependencias, en las diferentes funciones, que no solamente aquí en República Dominicana, sino en el mundo. Yo estuve en la exposición de que fue el año antepasado eh, en Florida, y bueno, también encontré que este tema está escalando a nivel de los respondedores de emergencia. Entonces, es un tema que tiene futuro y sobre todo que va a dar bienestar a todo el que está Los en japo- este mundo de la Exacto. seguridad y emergencia. Los japoneses, como siempre, ya han sacado ese tema fuera de las emergencias y lo han establecido para todos. Claro, Lo han establecido porque ven para la todos. importancia. Sí, es decir, no es Claro, solamente sí, burnout para las personas que están en el área de respuesta de emergencia, sino también para el que está en la oficina, para el profesor de educación, de profesor de que da, imparte docencia en una escuela, en una universidad. Ellos lo llevaron al complementario ser humano de una sociedad, no solamente especial claro. para un caso particular como nosotros o como No, no. la persona que trabaja en eso, porque ya hace mucho que no lo hago. Sí. Bueno, y a todo el que necesite mi apoyo en ese sentido de coaching certificado, porque hay mucha gente que dice que es coach y yo soy muy respetuoso de la certificación y de la formación. En mi caso, yo estoy formado como en coaching ejecutivo, coaching de vida, programación neurolingüística, y las próximas certificaciones que estoy haciendo están enfocadas a ser mentor coach y finalmente convertirme en master coach, mentor coach, y esa última certificación cierra con escribir el libro que le mencioné, que va a ser mi carta de presentación eh, eh, en este tema para poder apoyar a otros y que de alguna manera, si no puede participar de una de las conferencias o de los cursos o entrenamientos que yo esté realizando en este sentido, pueda comprar mi libro por las diferentes plataformas que en su momento estarán. Ya, Entonces, para mí, lo pongo a la disposición. Dime. ya nos pondremos de acuerdo para entonces hacer un episodio solamente de hablar para eso. Sería muy, muy, muy importante, muy De interesante. verdad que sí. Vamos a Y ponernos de acuerdo a ver cuándo lo podemos hacer, preparar todo y hacer un episodio sobre ese burnout o síndrome del quemado, que ahora mismo todos podemos sufrir de eso. claro, claro que sí. Por eso hay que tener conciencia Ujú. y, y poder identificarlo, tener claramente, porque es muy fácil dejar de ser usted mismo eh, basado en ese estrés laboral que puede estar viviendo. Cambiaría, Misael,
algo de su pasado. Si supiera que no, porque yo he tenido una evolución desde niño al adulto que soy hoy, y yo siento que cada vez yo he logrado tener una mejor versión de mí mismo, con altas y bajas, con virtudes y defectos. eh, no ha sido lineal, por lo tanto eso como que me ha dado una gratificación de un momento dado, ver las dificultades que estoy confrontando y posteriormente entonces después vivir de ese esfuerzo que, que implementé en un momento y me permite entonces seguir creciendo. Yo quiero siempre superarme a mí mismo. A veces es muy fácil uno enfocarse en lo que está haciendo el otro, y eso es bueno, que tú veas qué está haciendo el otro. Pero si lo ves desde el espíritu de la cooperación, de la colaboración, es sano. Ahora, si lo ves desde la mirada de criticar, de acabar, de hablar simplemente por prejuicio, entonces eso es negativo. Muy, Y yo considero, todos como seres humanos podemos cometer el error de criticar, y no es el hecho que no lo hagamos, es el hecho de que te escuche cuando lo estén haciendo y diga, ok, vamos a darle un enfoque a esto. ¿Cómo yo te puedo apoyar? ¿Qué yo puedo hacer para que tú seas una mejor persona? Desde mi conocimiento, ¿cómo yo puedo ayudarte a que tú seas una mejor persona o un mejor profesional? Entonces, cuando un grupo de 10 tiene esa mirada, en vez de pasar mucho tiempo diciendo lo que se debe hacer, lo que se va a hacer, nos estamos enfocando en tomar acciones que sí van a tener un resultado. Porque mientras digamos lo que se debe hacer y ser los mejores especialistas diciendo esto o aquello, no vamos a mover nada a favor de un desarrollo, que puede ser personal, puede ser profesional. Entonces, mi mirada es tratar de superarme a mí como persona, convirtiéndome en mi mejor versión, pero de mí mismo, para entonces poder seguir adelante cumpliendo con mi propósito de vida o con mi declaración de propósito. Y tener eso siempre presente para ser coherente, porque es muy lamentable cuando tú predicas, pero no con el ejemplo. O sea, tú no predicas, no haces lo que predicas. Entonces, lo mejor es cuando tú, sin darte cuenta, haces lo mismo que dices. Y siempre partiendo de que somos humanos, podemos cometer errores, podemos desviarnos en un momento, pero lo importante es reconocer cuando hay ese desvío para volver a encarrilarte hacia tu propósito. Somos humanos, no somos perfectos, pero sí debemos tener conciencia plena para retomar nuestro camino hacia ese propósito, hacia esa meta, hacia ese objetivo. Y gracias por esas palabras. Y también quiero, como siempre hago, agradecerte, porque algunas veces con el tiempo atendemos, estuviste en Venezuela, asististe a personas allá, hoy indirectamente asistes a personas, pero una cantidad más inmensa, porque has enseñado a cómo atender, a hacer una respuesta, a cómo crearla y a cómo hacer llegar cada parte del sistema para ayudar a una persona. A esos me tomo la palabra de ellos y te digo gracias por tanto y por tanto tiempo, haciendo el bien por un país, por una nación y por otros seres humanos, cosa que se ha puesto un poquito difícil encontrarlos en estos momentos, pero creo que estas ideas, estas experiencias de vida, estamos tratando de hacer que otros las oigan y tal vez sean un ejemplo así. Por eso, gracias por tanto, Isaac. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, y yo quiero dejar como mensaje final que nunca dejes de aprender. Óyalo bien,
nunca dejes de aprender, nunca dejes de servir y siempre encuentra la manera de retribuir al mundo lo que has recibido. Recuerda que el propósito de la vida es una vida con propósito, y esa parte, la última parte, la dice Robert Byrne, que fue un ajedrecista muy famoso. Pero por eso era que tú y Orlando se juntaban mucho. Bien, señores, muchísimas gracias por tomar su tiempo para escucharnos. Recordarles, seguir apoyándonos, seguir dándole a like, seguir suscribiéndose y compartir estas ideas, estas historias de vida, todas estas memorias con otros más, y aquellos que faltan, acérquense por favor, que estamos abiertos a seguir llevando, a seguir acumulando más memoria. No dejemos perder la historia, señores, sea de la institución que sea. No dejen perder la historia, que la historia es una de las partes donde está dividida la vida y es tan necesaria. Si ustedes supieran lo necesaria que es para poder visualizar el futuro. No estamos frustrados, no estamos nada más viendo el pasado, no, estamos viendo el pasado para tener un presente seguro y un futuro mucho mejor. Eso es el pasado, señores. Gracias por escucharnos y, como siempre digo, gracias totales.